Hola mis queridos crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestra muñequita tulipán. Agradecerles a todos por su compañía. Y sin más que decir, empecemos. Y bien, voy a hacer el cabello. Ustedes pueden hacer del color de su preferencia. En esta ocasión estoy usando color verde. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico de esta manera y ahora me tocaría hacer la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2 voy a hacer 6 aumentos en total. A ver. Colocas tu marcador. En total tienes que hacer 6 aumentos y vas a tener 12 puntos bajos. Una vez que hayas terminado la vuelta número 2, ahora te toca la vuelta número 3. Y vas a hacer un punto bajo, un aumento, pero vas a tomar solo la hebra trasera, así, de esta manera. Aquí me tocaría mi primer punto bajo. Colocas tu marcador tomando solo la hebra trasera. En el siguiente punto vas a hacer un aumento tomando la hebra trasera, no olviden eso. Vamos a poner un poquito más cerca. Ahí está. Solo tomando la hebra trasera, no olviden. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 3, un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Bien, ya terminé la vuelta número 3, ahora me toca la vuelta número 4. Ahora vas a hacer un punto bajo, vas a tomar tu punto completo. Un punto bajo, colocas tu marcador, luego un aumento. Después vas a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y esa secuencia la vas a continuar haciendo alrededor de toda la vuelta número 4. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Una vez que hayas terminado la vuelta número 4, en este punto donde está nuestro marcador, aquí, vas a hacer un punto deslizado en este puntito y de esta manera, un punto deslizado. Luego vas a hacer 26 cadenas. Y bien, mientras tú sigas haciendo tus 26 cadenitas, quiero aprovechar este momento para enviar saludos a todos nuestros suscriptores de Venezuela, Puerto Rico, México, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala y por supuesto de mi querido Perú. Gracias a todos por su apoyo, por acompañarnos en cada tutorial. Sin ustedes realmente no existiríamos. Y bien, seguimos. Una vez que hayas terminado tus 26 cadenas, te vas a saltar el primer puntito o la primera cadenita y en la siguiente cadena vas a hacer un punto bajo. En total vas a hacer 25 puntos bajos hasta llegar al final. En total son 25 puntos bajos lo que vas a hacer. Ya terminaste tus 25 puntos bajos y así te tiene que quedar el primer cabellito de nuestra muñequita. Ahora en el siguiente puntito, aquí en este punto, vas a hacer un punto deslizado. Y ahí mismo vas a volver a hacer las 26 cadenas que hicimos. Y en total tú me vas a hacer 15 tiras, o sea 15 cabellitos. Igualito, de la misma manera que hicimos el primer ricito,
me vas a hacer 15 en total. Tú sigues avanzando. Miren, aquí ya hice mis 26 cadenas. Igual, te vas a saltar el primer puntito. En el siguiente punto vas a hacer tus puntos bajos. ¿Ok? Bien, y tú vas a seguir haciendo tus tiritas. No olviden que son 15 tiritas lo que tienes que hacer. O 15 risitos. Y ahí nos vemos. Ahora, una vez que hayas terminado de hacer los 15 risitos, en el siguiente puntito vas a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y ahora vas a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Te vas a saltar el primer puntito, y en el siguiente vas a hacer punto bajo. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En el siguiente puntito vas a hacer un punto deslizado aquí. Y tú vas a volver a repetir lo mismo que acabamos de hacer. En total vas a hacer 8 tiritas de la misma manera. Aquí vuelves a hacer lo mismo. Ya terminé mis 8 tiritas. Miren. Y te va a quedar un puntito. Un punto bajo. En ese punto bajo tú vas a hacer un punto deslizado de esta manera y vas a cortar tu hebra. Si vas a pegar a tu cabellito, no dejes una hebra muy larga. Miren, así te va a quedar el cabello de nuestra muñequita. Así. Arreglas bien sus risitos y listo. Ahora vamos a hacer la parte de la flor. En estas hebras delanteras que nos quedaron aquí, vas a tomar un puntito y con otro color, el color de tu preferencia, yo estoy utilizando este color rosado, voy a hacer un punto o una cadenita y en el mismo lugar, miren, van a ajustar para que no se escape, ajustan un poquito. No se preocupen que esa hebra con tu aguja lanera la vas a llevar por abajo. En el mismo lugar haces un punto bajo. Ahora, en el siguiente punto vas a hacer un aumento. Y esa secuencia la vas a repetir alrededor de esta primera vuelta, ¿no? Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Una vez que ya has terminado la primera vuelta, ahora te toca la segunda vuelta. Aquí en el primer punto vas a hacer 18 aumentos en total. Coloca siempre tu marcador para no perderte. Vas a hacer 18 aumentos. Este es mi primer aumento. Así vas a repetir alrededor de toda la vuelta número 2. Solamente aumentos y vas a tener 36 puntos bajos. Una vez que hayas terminado la vuelta número 2, miren, así te tiene que ir quedando, vas a hacer la vuelta número 3 y vas a hacer 5 puntos bajos, un aumento. Esa es la secuencia que tienes que seguir. 1, coloco mi marcador. Esta sería la vuelta número 3. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento.
Y esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 5 puntos bajos, un aumento. Alrededor de toda la vuelta número 3, en total vas a tener 42 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 4 hasta la vuelta 15, vas a hacer solamente puntos bajos, siempre colocando tu marcador en el primer puntito. No olviden, de la vuelta 4 hasta la vuelta 15, solamente puntos bajos. En total vas a tener 42 puntos. Ya terminé la vuelta número 15, ahora me tocaría la vuelta número 16. Retiras tu marcador porque ya no lo vas a necesitar. Y aquí en este primer puntito donde estaba el marcador vas a hacer un punto deslizado. Luego vas a hacer 2 cadenas, 1, 2, y en el siguiente punto vas a hacer otra vez un punto deslizado. Vuelves a hacer tus 2 cadenitas, 1, 2, en el siguiente punto haces un punto deslizado. Y eso es lo que vas a hacer alrededor de toda la vuelta número 16. Punto deslizado, 2 cadenas. Así hasta terminar. Miren, ya terminé aquí. Y voy a cortar mi hebra, pero vas a dejar una hebra bien larga. De unos 30 o 40 centímetros. Porque con esa misma hebra vas a coser o vas a cerrar tu tulipán. Una vez que hayas terminado de tejer tu tulipán, vas a introducir en el centro, en el anillo mágico, un alfiler. Y vas a unir aquí justamente en el anillo mágico donde terminamos la cabecita, vas a colocar el alfiler. Eso es para que no se mueva todo el cabellito de nuestra muñequita. ¿Okay? Eso nos va a ayudar. Esta es la parte delantera del cabellito. Bien, aquí yo ya coloqué, mira. Y recuerdan que tienen 8 flequillos, 8 tiritas de nuestro flequillo. Y lo vas a centrar. 4 a la derecha, 4 a la izquierda, ¿no? De esta manera. Y te vas a ayudar de tus alfileres. Jalas un poquito y ahí vas a colocar tus alfileres. Tú vas colocando en todo el flequillo. Te tiene que quedar justo debajo de las cejas de la muñequita. Miren, así les va a quedar su muñequita. Estas tiritas que están al costado de la orejita, las vas a pegar más o menos hasta la mitad de la orejita. Las otras tiritas iban a ir más abajito, un poquito más abajo. Bien juntitas. Igual para el otro lado. La primera tirita vas a pegarla justo en el centro de la orejita y las otras iban a ir más abajo. Tú continúas con la ayuda de tus alfileres. Las tiras tienen que ir bien juntitas. Miren, yo ya aquí pegué todas mis tiritas. Empecé por el flequillo o por el cerquillo y luego por los costados. Ahora me tocaría pegar las otras tiritas. Lo hice con silicona fría. Tú también puedes hacerlo con silicona caliente. Va a pegar muy bien, no se preocupen. Ahora continuamos. Ahora me tocaría coser o cerrar mi tulipán. Aquí le puse unas perlitas, eso es opcional. Ok, miren. Vamos a continuar. Y quiero que la costura de mi tulipán me quede justo al costado o centradita a la cabecita, aquí. Entonces, de esta manera. Bien, pero como yo estoy muy al costadito, me voy a correr unos 2 puntitos. O un puntito. Creo que sería suficiente. Y voy a rellenar. Sacas tu alfiler que estaba en el interior. No se olviden de eso. Ya rellené, pero no rellenes mucho porque si no va a empezar a salir. Vas a doblar de esta manera. Ese sería justamente el centro. Y ahí le vas a dar una puntadita. Introduces tu aguja lanera
Miren, y vas a ajustar de esta manera. Le vuelves a dar otra puntadita ahí mismo. Aquí agarrando ambos lados. Con paciencia. Jalas. Y miren. Así te tiene que ir quedando. Ahora, voy a pasarme por abajo. Así. Ahora, en este lado, aquí, voy a tomar igual el centro. Ahora, el otro lado, jalas un poquito. El otro lado voy a hacer lo mismo. En el centro, voy a darle ahí también una puntadita. Y ahora sí, arreglan su hilo. Vas a jalar ese hilo. Miren y cómo se cierra, cómo se está formando esos 4 piquitos. Le vuelves a dar otra puntadita en el mismo lugar para asegurar. Miren. Y así te tiene que quedar esos 4 piquitos. Con el mismo hilo vas a ir cerrando esos piquitos. Vas a ir a cualquiera de los piquitos que tú creas que esté bien. A cualquiera. Yo voy a ir a este y lo voy a cerrar. Me voy a ir por la parte de abajo. Y voy a cerrar ese piquito, pero te vas a bajar más o menos 1 o 2 vueltas aquí. No lo hagan muy al filo, porque quiero que vean el efecto que le va a dar al primer piquito. Y tú vas cerrando poco a poco. Una vez que hayas cerrado el primer piquito de nuestra flor, te vas a pasar al siguiente piquito. Aquí miren, así te tiene que quedar. Te vas a pasar al siguiente y vas a hacer lo mismo. ¿Ok? Una vez que hayas cerrado todos los piquitos de nuestra flor, ese hilo que te ha sobrado lo vas a esconder por la parte de abajo de tu tejido, del cabellito. Y si ustedes recuerdan, también nos quedó un hilito del cabellito. Entonces amarras y escondes. Y eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, no olviden de suscribirse, de compartir. Todas las semanas le traemos un nuevo tutorial. Así que no se pierdan en nuestro siguiente tutorial. Les estaré enseñando a hacer una virgencita que es muy pequeñita a pedido de una suscriptora. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video.